Bueno, estamos en el libro de Génesis y estamos en la quinta sesión, el cuarto día de la quinta sesión. El cuarto día, todavía es el capítulo 1, versículos 14 al 19. Debo mencionar que estamos pasando muy casualmente por el primer capítulo. No extrapoles de nuestro ritmo actual que estaremos en el libro del Génesis al final del milenio o algo así. Tenemos la intención de revisar el libro de Génesis en aproximadamente 24 sesiones en total, y estamos en la quinta de ellas. Pero hemos decidido, por el carácter fundacional de la llamada Semana de la Creación, el primer capítulo en particular, que justifica una revisión cuidadosa, especialmente porque la mayoría de los lectores malinterpretan gran parte de lo que hay en estos versículos, aunque solo sea por una falta de comprensión de la ciencia moderna. Muchas personas han abrazado mitos y conjeturas de naturaleza científica que son erróneas, que ahora la mayoría de los investigadores pensantes saben que son incorrectas, que dedicamos un poco de tiempo. Algunas personas pueden pensar demasiado en algunas de estas cuestiones, con la física de partículas y demás. Pero en cualquier caso, lo hacemos porque creemos que tu visión de la creación es fundamental para tu eternidad. No eres salvo entendiendo la creación apropiadamente. Sin embargo, me sorprende descubrir con qué frecuencia Dios señala su creación como su criterio para usted. Romanos 1 es uno de los ejemplos clásicos de esto. Hemos hablado de eso en el pasado. Pero de todos modos, entremos en esto. Vamos a repasar estos días. Ahora tuvimos una introducción. La primera sesión fue una introducción a la Torá. Y el punto principal con el que queremos llegar es que no es necesario. No dudes en saber quién escribió la Torá en general o el libro del Génesis en particular, los 5 libros de Moisés, porque Jesús te lo dijo. Todos estos pseudoeruditos que han confundido el tema durante algunas décadas son fácilmente refutados por motivos académicos, pero dejémoslo todo de lado. Jesús te dijo quién escribió los libros de Moisés. Muchas veces los cita, los atribuye a Moisés, etc., por lo que realmente puedes descartar eso y no me obsesionaría con la edad de la Tierra, pero más de 50 científicos han publicado un libro explicando por qué creen que la creación ocurrió en 6 días. Y, por supuesto, hemos tocado eso a medida que avanzamos y lo tocaremos más. Y nuestro problema con ese tema no está en el libro de Génesis. La palabra Yaham y todo eso. Deja eso a un lado. Su problema es Éxodo 20 versículo 11, donde el gobernante del universo designa específicamente que la creación tuvo lugar en 6 días. Lo escribió en piedra con su propio dedo justo en medio de los 10 mandamientos. Entonces ese es el problema y necesitamos sentirnos cómodos con ese. Hablamos en la segunda sesión, nos adentramos en todo este asunto de la teoría de la brecha y el origen del Estado, y más específicamente, la naturaleza de la luz, que sustenta gran parte del resto de esto. En el segundo día, lunes, tuvimos toda la naturaleza del espacio, la estructura del espacio, las hiperdimensiones y algo de la física cuántica que creo que muchos de ustedes están contentos de que ya haya quedado atrás. Y en la sesión anterior hablamos del origen de la vida. Pasamos por la fotosíntesis y la interdependencia de las cosas, la química molecular, y también tocó el principio antrópico. Bueno, el cuarto día, lo llamaremos miércoles, el tema principal que tocaremos es la hipótesis nebular. La última vez tocamos un poco las perspectivas de vida extraterrestre. Lo resumiremos brevemente. Pero luego vamos a hablar un poco sobre el propósito de las estrellas. Puede que te sorprenda. Y hablaremos de lo que Dios parece indicar en el tiempo señalado. Génesis 1 versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si entiendes ese versículo y lo aceptas, todo lo demás cae en lugar. Y es la declaración amplia y completa la que lo abarca todo. Es interesante cuando le preguntas a alguien, ¿cuándo se creó la tierra? Parece que fue creado antes del día 1 porque hasta aquí la tierra está alrededor. Eso, por supuesto, lleva a la teoría de la brecha, hablamos de algo de eso. De todos modos, el versículo 2, y la tierra estaba desordenada, o algunas personas lo traducirían, pero la tierra quedó desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía o se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y Dios vio la luz, y fue buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y la tarde y la mañana fueron el día 1. Y hemos hablado sobre el hecho de que las palabras Ereb y Boker actualmente significan tarde y mañana, pero pueden haber significado algo más general hace mucho tiempo en términos de la reducción de la entropía y pronto. Dios dijo, haya fermento en medio de las aguas, y que separa las aguas de las aguas.
Y Dios hizo el fermento y separó las aguas que estaban debajo del fermento de las aguas que estaban encima del fermento, y así fue. Y llamó Dios al fermento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora bien, aquí es donde aprovechamos la ocasión para comprender de qué se trata el raquia, de qué se trata el verdadero tejido del espacio. No volveré a hablar de todo eso, excepto para resaltar algo muy provocativo sobre este día en particular. Lo llamaremos lunes. Y es que Dios hizo no bendigo ese día. Dios vio eso todos los demás días, vio lo que hizo y fue bueno. Pero no lo hace el lunes. No estoy sugiriendo nada malo con el dinero, no es necesario que me entiendas, pero cuando llegamos al martes, Dios dijo, júntense las aguas del cielo en un solo lugar, y aparezca la tierra seca. Y así fue. Y a lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba y la hierba que da semilla, y el árbol que da fruto según su especie, cuya semilla está en sí mismo sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierba, hierba que daba semilla según su especie, y árbol que daba fruto, cuya semilla era en sí misma según su especie, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Es interesante que el martes tenga dos bendiciones. El uno que faltaba el lunes al parecer. Y por eso, claro, en la comunidad judía llaman al martes el día de la doble bendición. Y es por eso que las bodas generalmente son los martes y me encantaría decir que es por eso que tenemos nuestro estudio bíblico los martes, pero en realidad lo tenemos por otras razones pragmáticas, no queremos competir con las iglesias, que sería el miércoles o el fin de semana. Implicar. En cualquier caso, Erin Bowker recuperó el tercer día. Ahora llegamos al pasaje de esta noche. Dios dijo, que haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señales, de las estaciones, de los días y de los años. Ese es el versículo 14. Quiero recordar ese versículo porque será el eje de algunas cosas muy interesantes. Versículo 15, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para gobernar el día, y la lumbrera menor para gobernar la noche. Él también hizo las estrellas. Me encanta esa frase. Lo tengo en mi corbata. Y también hizo las estrellas. Y obtuve esto de respuestas en Génesis cuando estaba en Brisbane. Se pone mucho, cuando estoy en un contexto determinado, siempre lo uso. ¿Qué es eso? Oh, él también hizo las estrellas. Oh, vaya. Ya sabes, lo mencionaron. Me preguntaron por mi corbata. De todos modos, él también hizo las estrellas. Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Para qué los hizo? Quizás te sorprenda para qué los hizo. Dios los puso en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y el Arab. Y Bocar recuperó el cuarto día. Bueno, hablemos un poco, nuevamente por revisión, pero para poner esto en perspectiva, un perfil de entropía del universo. Entropía, considérelo como aleatoriedad, desorden. Lo opuesto a la entropía es el orden o la información. Tengo la entropía maximizada en la parte inferior del gráfico y minimizada en la parte superior. Porque cuando creas algo, construyes, reduces la entropía. Estás construyendo introduciendo entropía. Y si miras el lado derecho del gráfico, el orden está arriba y el caos abajo. Y la palabra Arab originalmente era la incapacidad para discernir el orden. Implica caos. Y porque a medida que la luz desaparece y oscurece, eres menos capaz de discernir el orden. Ese término luego se convierte en la raíz de la que obtenemos la palabra noche. Bowker, temprano en la mañana, cuando comienza a brillar, comienzas a ser capaz de discernir el orden a medida que pasa de la oscuridad a la luz. Entonces las cosas se vuelven discernibles. Y luego se convierte en Bowker, que significa mañana. Pero es interesante, nuestra conjetura es que Ereb y Bakar son pasos para reducir la entropía. Y te demostraré por qué pensamos eso, porque parece eso. Para ser confirmado. De Ereb y Bochar forman el día 1 y luego Ereb y Bochar forman el día 2, que acabamos de recuperar, y luego Ereb y Bochar forman el día 3 y aquí es donde vamos a hablar de planetas y demás. Cuando llegas al día 7, Dios descansa. Ya no estás reduciendo la entropía. Y el día 7 no tiene tarde ni mañana. Así que tal vez esa sea una pista de lo que realmente quieren decir. Además, si te detienes a pensar en ello, y por supuesto, debido al uso de la tarde y la mañana,
es por eso que los días judíos comenzaban con la puesta del sol. Y griega. Porque es esa puesta de sol que alguien previamente fue profanado ceremonialmente, está limpio nuevamente y así sucesivamente. Pero si te detienes y piensas en ello, si la tarde y la mañana fueran realmente las franjas de los días, solo tendrías las horas de la noche. Mira, no es desde la tarde hasta la noche siguiente. Mira, la tarde y la mañana fueron el día 2. ¿Quieres decir que el día 2 fue entre las 6 y las 6 o algo así? ¿Ves? ¿Me sigues? Hay un problema lógico aquí. Y realmente se desmorona cuando reconoces que el eritrobocer tal como se usa allí significa algo mucho más profundo, mucho más fundamental. Tal como señalamos cuando habla de aguas, hay 4 estados de la materia, no 3. Sólido, líquido y gaseoso. No, también plasma. Y hay muchas razones a partir de las sugerencias del texto. No estoy sugiriendo que Moisés deba tener vocabulario para plasma, pero sí sugiero que eso es realmente lo que está a la vista allí. Cuanto más sepa sobre física de partículas, más cómodo se sentirá simplemente leyendo Génesis 1. Pero permítame hablar un poco sobre la hipótesis nebular. Creo que la mayoría de nosotros, si hemos tenido algo de este material en la escuela, o incluso si eres un astrónomo graduado, han estado expuestos a conjeturas de que los planetas surgieron del Sol, que de alguna manera el Sol estaba allí, y de alguna manera algunas fuerzas extrajeron algo de material que se enfrió y se convirtió en planetas. Hay varias formas de eso. Y las diversas variaciones de esas conjeturas se denominan hipótesis nebular. De alguna manera nuestro sistema solar, el Sol y sus planetas, surgieron del Sol. Me gusta comenzar citando a Lewis Carroll, o Charles Dawson, quien escribió bajo la dirección de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo. ¿Cuántos de ustedes han leído Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, estás familiarizado con Alicia en espejo. Es interesante cuando se encuentra con la reina. No puedo creer en las cosas imposibles que dejó Alice. Me atrevo a decir que no has tenido mucha práctica, dijo la reina. Cuando tenía tu edad siempre lo hacía media hora al día. ¿Por qué? A veces creía hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno. Ahora bien, si estás familiarizado con los escritos de Charles Dodson, los escritos de Lewis Carroll, son cuentos para niños, pero su lengua está en la mejilla en todo momento. Y la mayor parte del contenido son paradojas matemáticas muy sofisticadas. Uno de los libros más interesantes que puedes conseguir es una Alice comentada, donde está a pie de página, en la que Martin Gardner, editor de matemáticas de Scientific American, publicó uno de ellos. Y hay todo tipo de cosas, de todos modos, aquí por supuesto se está burlando exactamente de lo que estamos hablando aquí. Vea la hipótesis nebular, déjeme darle solo un par de citas. Normalmente se atribuye a Immanuel Kant en 1755 en su publicación Historia General de la Naturaleza y Teoría de los Cielos. Y allí solo les daré una breve cita. Hace unos 4.000 millones de años el Sol había expulsado una cola o un filamento de material que se enfriaba y recogió y así formó los planetas. Ese es el sabor de la hipótesis de la nebulosa. Y encontrará muchas variaciones incluso en la literatura contemporánea actual. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que no lo hizo, Kant no inventó esa idea. Parece que se originó 21 años antes por un tipo llamado Manuel Swedenborg. Es muy popular en un grupo, los Swedenborgianos. Publicó sus publicaciones en latín en 1734, unos 21 años antes. Pero en ninguno de los dos casos, estamos hablando de material del siglo XVIII. Ahora, ¿quieres saber un poco sobre el Swedenborg que originó esta idea? Él era un ingeniero de minas que tenía una gran variedad de intereses entre los que afirmaba tener poderes psíquicos. Y afirmó que su teoría sobre la hipótesis nebular fue confirmada en sesiones espiritistas por hombres de Júpiter, Saturno y algunos otros lugares aún más lejanos. Ahora, para algunos de nosotros, eso empieza a generar dudas sobre su credibilidad. Pero seguiremos adelante. Verá, unos 20 años antes de esto, cuando tenía unos 24 años en 1712, tuvo la oportunidad de visitar a Edmund Halley en Cambridge. Y es, por supuesto, muy conocido por sus predicciones sobre el cometa que aún lleva su nombre, el cometa Halley. Así que Swedenborg tuvo la oportunidad de conocerse, eso es una cuestión de constancia, se había reunido con Halley. Y nuestra conjetura es que de ahí sacó algunas de estas ideas, o al menos posibilidades. Ahora aquí es donde ocurre el problema. En Pierre-Simon Laplace, que vivió entre 1749 y 1827, apoyó la teoría de Kant. Swedenborg se lo dio a Kant, Kant lo abrazó, Laplace lo respaldó, pero lo hizo sin comprobar las matemáticas.
Y hay violaciones matemáticas involucradas que él era capaz de cometer, y no lo hizo. Así que esto aparentemente fue solo un descuido debido a la reputación de Kant y demás. Laplace no lo comprobó, no lo miró críticamente. Y gracias al respaldo de Laplace y al aparente origen de Kant, esto se volvió ampliamente respetable. Aunque las personas que tienen experiencia en matemáticas rápidamente tienen algunos problemas reales con esto, y les mostraré por qué. Y así, a lo largo de los años, diferentes escritores han embellecido la hipótesis nebular para tratar de solucionar algunos de estos problemas, pero en realidad la empeoran en lugar de mejorarla. Dices, Chuck, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, hay algunos problemas con la teoría de que los planetas surgieron del Sol. Resulta que el Sol contiene el 99,86% de toda la masa del sistema solar. Vemos estos pequeños modelos del Sol y los planetas. No somos capaces de apreciar el tamaño del Sol en comparación con todos los planetas juntos. Mira, ¿qué son todos los planetas juntos? 15 centésimas de por ciento de la masa del sistema solar. Cuando hablo del Sol, no me refiero a toda nuestra galaxia, me refiero a nuestro Sol y los planetas que giran alrededor del Sol. Ahora, aunque el Sol tiene el 99,86% de la masa, contiene solo el 1,9% del momento angular. Ahora bien, ¿qué es el momento angular? El momento es la masa de alguien multiplicada por la velocidad. Si empujas a alguien en una patineta, se necesita algo de energía para ponerlo en marcha. Pero una vez que los pones en marcha, se deslizará hasta que la fricción o lo que sea lo alcance. Cuando se habla de algo que gira, también hay impulso. No es lineal, es momento angular. ¿Ves esto ejemplificado con un patinador? Todos habéis visto patinadores sobre hielo o patinadores sobre ruedas que hacen un giro con algo extendido, sus manos o algo así, y a medida que acercan ese peso a ellos, giran más rápido. En realidad no están ganando energía, en realidad están transfiriendo esa energía de una manera diferente. La energía que los inició en el giro, con las manos, digamos, extendidas, va más lenta. Cuando acercan ese peso, para conservar el principio del momento angular, giran más rápido. Y a menudo, en la clase de física, algunas escuelas tienen una silla que está sobre, ya sabes, una base sobre un trozo de madera contrachapada, así que puedes sujetarla hacia abajo, pero la silla es una silla giratoria, y normalmente te dan 2 ladrillos, te piden que extiendas los brazos, te sientes en la silla y te mueven muy lentamente. De hecho, es por eso que no lo hacen con demasiada frecuencia porque te sientes tentado a hacer más. Vaya muy, muy despacio y diga, ¿está bien? Ponga los ladrillos en su regazo. Cuando los pones en tu regazo, te asusta muchísimo porque realmente terminas bastante rápido, aunque al principio puedes moverte muy lentamente. Es una demostración del momento angular. Pero todo lo han visto en patinadores y demás. Bien. Mira, el problema es que el Sol contiene solo el 1,9% de todo el momento angular. Los 9 planetas contienen el 98% del impulso. Están más lejos, no más cerca. Eso lo hace aún más exagerado. ¿Me sigues? Por cierto, todo esto se sabía en la época de Laplace. Y esa es una de las razones por las que su respaldo lo acusa, porque obviamente no lo había pensando detenidamente. Lo hizo descuidadamente. Y supongo que todo lo hemos hecho, dando un respaldo sin verificar realmente las cosas. Pero no existe ninguna explicación plausible que pueda respaldar un origen de los planetas. La gente lo ha intentado y nada funciona. Y ahora James Jeans, ahora que avanzamos un siglo después, señaló que los planetas exteriores son mucho más grandes que los interiores. Solo eso es extraño. Uno esperaría que fuera al revés. Júpiter es 5.750 veces más masivo que Mercurio, y casi 3.000 veces más masivo que Marte, y así sucesivamente. Y esto también es una dificultad, incluso con las teorías actuales. Realmente no se enfrentan a estas cosas. Hay algunos otros enigmas. Mientras examinamos los planetas con atención, descubrimos algo extraño. Están en parejas. Hay 3 pares de velocidades de giro rápidas entre nuestros planetas, cada uno con una diferencia del 3% entre sí. Y si los miras, no necesariamente están uno al lado del otro, pero siempre hay un par que tiene aproximadamente la misma velocidad de giro dentro del 3%. La Tierra y Marte tienen la misma velocidad de giro. Júpiter y Saturno tienen aproximadamente las mismas velocidades de giro, y Neptuno y Urano tienen las mismas velocidades de giro. Y como alguien que simplemente investiga con la mente abierta, no puedes evitar preguntarte por qué. Eso implica que hay alguna relación con estos y estas cosas. No necesariamente son adyacentes entre sí.
La Tierra y Marte también tienen inclinaciones de eje de giro prácticamente idénticas. Ambos tienen una inclinación de aproximadamente 23,5 grados, tanto la Tierra como Marte. ¿Y por qué? Verá, a lo que esto lleva es a la creencia de algunos cosmólogos de que, a partir de las cuestiones del momento angular y de los cálculos orbitales, parecería que tres pares de estos planetas pueden haber sido traídos aquí desde otro lugar. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Bueno, porque un cometa que tiene mucha masa en algún otro sistema podría atrapar dos de los planetas en ese sistema y como pasa por aquí, depositarlos. Hay matemáticas que sugerirían eso. Y si eso es cierto, parecería que en tres ocasiones diferentes, hubo una pareja que hizo esto. Ahora bien, estas no son conjeturas necesariamente demostrables, pero no hay ninguna explicación razonable para explicar cómo sucedieron a menos que simplemente sucedieran. Bien, y eso también es una salida. Bueno, Dios simplemente lo hizo de esa manera. Está bien, tal vez lo hizo. O tal vez haya mucha más historia aquí de la que no tenemos idea. Pero surge otra pregunta cuando se habla de Marte y demás. Marte tiene cráteres. ¿Alguna vez notaste eso? Por cierto, retrocedamos. Hay otro concepto aquí del que creo que hemos hablado, pero vamos a mencionarlo también. La creencia común, la enseñanza común en las escuelas, y me refiero a las universidades, no solo a las escuelas secundarias, es que las cosas son uniformes. Son como siempre han sido. Bueno, eso suena bastante bien hasta que consigues un par de binoculares y miras la luna. Mira la luna. Está destartalado, ¿sabes? Y también, a medida que enviamos ondas espaciales a todos los demás planetas del sistema solar, todos tienen estos cráteres. Rápidamente se llega a la conclusión de que nuestro sistema solar es un vecindario difícil. Bueno, pero cuando miras a Marte, hay algo de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Marte tiene el 93% de sus cráteres en un solo hemisferio. Y eso, de hecho, y solo el 7% en el otro. Da la impresión de que la mayoría de esos cráteres ocurrieron en media hora. ¿Qué implica eso? Lo principal es que no necesitamos caer en conjeturas al respecto. Sin embargo, lo que sí nos dice es que nos lleva a una familia de puntos de vista llamados catastrofismo. Usted descubra que los científicos que se especializan en cosmología de este tipo se dividen en dos categorías. La máxima común es que las cosas son uniformes, cualquier cosa que esté sucediendo siempre ha sucedido de esa manera. Hay otro grupo que dice todo lo contrario. Vemos evidencia por todas partes de cambios catastróficos. Y no necesariamente son personas con orientación bíblica, aunque la mayoría de los pensadores con orientación bíblica están en esa categoría debido al diluvio de Noé, debido a todo tipo de catástrofes que conocemos por las Escrituras. Sabemos que este mundo no siempre ha sido como es. Y ahora alrededor del 80% de los cráteres parecen haber aparecido en media hora. Eso es algo emocionante. Por extraño que parezca, vamos a hablar un poco sobre esto cuando lleguemos al capítulo 6, 7, 8 de Génesis con el diluvio de Noé porque hay algunos científicos que creen que el planeta Marte tuvo un papel en el diluvio de Noé. Pero habíamos mencionado Marte. Quiero hablar un poco sobre eso. Ese es el cuarto planeta más grande desde el Sol. Lleva el nombre del dios romano de la guerra, ¿verdad? Marte significa guerra. Por eso hablamos de artes marciales, derecho, etc. Nosotros todavía uso esos términos. Y lo que es interesante, la mayoría de las primeras civilizaciones estaban aterrorizadas por Marte. Muchos de ellos adoraban a Marte. Cuando lees acerca de Baal en el Antiguo Testamento, puede referirse a los cuerpos celestes en general, pero muy a menudo parece estar hablando específicamente del planeta Marte. Baal del Antiguo Testamento, 2 Reyes 23.5, bueno, en muchos lugares, todos os habéis topado con eso antes. La pregunta es, ¿por qué? Podría decirse que tú y yo somos más sofisticados en términos del espacio, ya que nuestros astronautas visitan la Luna y, ya sabes, hemos vivido en una cultura en la que se consideraría muy sofisticado en lo que respecta al espacio. Pero apuesto a que no hay nadie en esta sala, o digamos muy pocas personas en esta sala, que pueda salir y señalar el planeta Marte. Recientemente, en los últimos meses, ha estado más cerca de la Tierra de lo que ha estado en mucho, mucho tiempo. Así que ha estado un poco en las noticias. Pero incluso con todo eso, a menos que hayas leído un poco y recibido algo de entrenamiento, no sabrías dónde buscarlo, ¿verdad? Y, sin embargo, las culturas antiguas estaban aterrorizadas. Marte. Verás, algo no cuadra aquí, ¿verdad? Bueno, hay algunas opiniones alternativas.
Los terroristas uniformados que mencioné se aferran a la presunción de que las cosas han permanecido esencialmente sin cambios durante miles de millones de años. Lo rechazamos por muchas razones. Los catastrofistas dicen que el universo ha sido sometido a una serie de acontecimientos catastróficos. Y los creacionistas fiduciarios, es decir, nosotros, estamos incluidos en este punto de vista, personas que creen que la creación vino por la palabra de Dios, etc. Ahora, la uniformidad de los delirios, mencioné esto, puedes ver cualquier superficie en el sistema solar, ver los cráteres, y no me refiero solo a la Luna, mira todas las fotos que vienen de Pioneer y todas las demás. Quizás no te des cuenta de que el propio planeta Tierra tiene una lluvia constante de desechos interplanetarios y acumulamos unas 100 toneladas de polvo cada día. Cada día. Uno de los argumentos a favor de una luna joven es que cuando los astronautas llegaron allí, el polvo era tan poco profundo que no podía haber estado cayendo durante tanto tiempo como la gente pensaba anteriormente. El espesor del polvo es una forma de medir la edad en ese sentido, porque sabes cuál es él. Las tarifas son aproximadas y puedes hacer algunas estimaciones. ¿Sabías que hay más de 100 cráteres aquí en la Tierra? La mayoría de ellos son difíciles de ver porque la erosión ha suavizado su impacto. Pero si has estado en Winslow, ya sabes, el cráter cerca de Winslow, Arizona, hay uno de ellos y algunos otros que todavía son bastante visibles desde un avión. En Siberia, en Tunguska, en Tsíklalos, Siberia, el 30 de junio de 1908, hubo un evento muy famoso en el que se destruyeron 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Y estaba tan alejado de la civilización que no fue realmente explorado hasta unos 17 años después. Y es muy famoso por eso. Se ha medido y se supone que equivale a unos 15 megatones. La bomba de Hiroshima pesaba unos 20 kilotones. Es nominalmente una unidad de medida de estas cosas. Nuestras ojivas termonucleares nominales son de 4 megatones. Calculan que esto equivalía a unos 15 megatones. Y por supuesto, hice referencia al cráter de un meteorito cerca de Winslow, Arizona. Tiene aproximadamente 1 milla de ancho. Y hay un enorme cráter allí en la península de Yucatán. Fue descubierto en 1991. Algunos especulan que tenía algo puede ser la razón por la que los dinosaurios desaparecieron. Hay una explicación mucho mejor de por qué desaparecieron los dinosaurios. Se llama el diluvio de Noé, pero sigamos adelante. Tenía 6 millas de diámetro. Aparentemente es el equivalente a unos 100 megatones. Y lo que es interesante, estadísticamente, los científicos esperan que ocurra algo así cada 300 años. Y uno de cada 3 de estas cosas aterriza en tierra. Mira, muchos de ellos aterrizan en el océano. Por eso no se ven muchos cráteres. Eso da a la gente una cierta sensación de inseguridad. Pero lo interesante es que los antiguos adoraban estas cosas. Los meteoritos, un meteorito está detrás del Kaaba en la Meca. Por cierto, eso fue 2000 años antes de Mahoma. La Kaaba no lo es algo que el Islam adoptó, no la creó. Es interesante que el Cairo, que es el sitio de la Gran Pirámide, lleve el nombre de Marte. Al-Quaira es el nombre árabe de Marte. Entonces, ¿existe una relación entre adorar a Marte y la Gran Pirámide? Nadie lo sabe. Hay todo tipo de conjeturas. Y es interesante que en Atenas todos hablamos de Mars Hill. ¿Bien? Heracles. Lleva el nombre de Ares, no la constelación de Ares, que se escribe de manera diferente. Ares era la palabra griega para Marte. Y Marte era representado en la mitología como la fuente del juicio. Por eso Marsil recibió su nombre de Marte, lo que sugirió a los atenienses el juicio mental. Y había un antiguo tribunal institucional allí, el Oropicus, y Hechos 17, por supuesto, es un sitio muy clave donde Pablo elige predicar allí. Y Dioniso era miembro de esa secta, según Hechos 17. Pero esto lleva a algo más que me gustaría mencionar porque estas cosas impactan tu perspectiva de las Escrituras. Uno de los problemas que tienen los cristianos es, ¿no creó el Señor el universo en 6 días? Bueno, eso es lo que dijo que sí. Le tomo la palabra. Pero el otro problema con el que nos topamos algunos de nosotros es el largo día de Josué. El día no fue lo suficientemente largo para las batallas de Josué y de hecho pide tiempo extra y el Señor se lo concede. Y mucha gente tiene problemas con eso. La batalla de Betorón. Los reyes contra los cuales él peleaba, Josué y sus compatriotas cruzaron el Jordán, y se encontraron frente a 7 naciones. Y abordaron primero la capital, Jericó, capital de los Emiratos. Pero de todos modos, a medida que avanzan las cosas aquí, los reyes que son los combatientes se confederan bajo un líder que se hace llamar Adonai Sedec.
Aparentemente era el rey de Jerusalén. Y Adonai, el Señor de la justicia. Sé que es justicia. Y en esta batalla, en Bet-Horón, estos reyes son derrotados por Dios con piedras de fuego del cielo. Ahora podrían serlo, tal vez sean algunas piedras muy especiales, o tal vez fueron meteoritos colocados con mucha habilidad en el lugar correcto. Pero Josué le pidió al Señor que detuviera el sol para darles tiempo de completar su victoria. Y la Escritura nos dice que el sol y la luna, por el camino, ambos de un día entero, lo hizo más largo. Ahora bien, la mayoría de nosotros tenemos problemas con eso, al intentar visualizarlo, porque suponemos que eso significaba que la Tierra tenía que detenerse o disminuir su velocidad. Y la inercia, por muchas razones, parecería insostenible. Lo que no nos damos cuenta es que todo lo que tienes que hacer es cambiar un poco la precesión y lograrás lo mismo. Pero en cualquier caso, los reyes que son derrotados se esconden en una cueva hasta que finalmente se ocupan de ellos. Y todo este evento, la batalla de Bet-Horón, Josué 10, completa la estrategia meridional de la conquista de Canaán. Y, por supuesto, el resto a partir de este momento será simplemente eliminado en el libro de Josué. Pero vayamos a este acontecimiento clave que molesta a mucha gente: el sol se detuvo. Al investigar, descubrimos que todos los calendarios antiguos, al menos 14 culturas que he podido encontrar, tenían calendarios basados en años de 360 días. Y todos estos calendarios antiguos aparentemente cambiaron después del 701 AC. También encontramos que Marte era adorado por estas culturas antiguas, como ya he mencionado. Y de todos de aquí surge una hipótesis interesante. No voy a entrar en todos los detalles aquí porque es periférico a nuestro propósito, pero quiero que al menos seas consciente de ello. Los calendarios antiguos cambiaron. Los romanos añadieron 4 días y cuarto. Las otras culturas hicieron cosas diferentes. Los hebreos hicieron algo realmente extraño. Añaden un mes aproximadamente cada 7 años. De hecho, añaden un mes 7 veces en un ciclo de 19 años. Y es complicado. Y encontramos que la literatura rabínica antigua especula diferentes razones por las cuales Ezequías, quien hizo todo esto, lo hizo de esa manera. Lo que no hacen. Hablar de eso nos desconcierta aún más es que no explican por qué el calendario tuvo que cambiar en primer lugar. Debido a que los romanos cambiaron su calendario, todos cambiaron su calendario. ¿Y la teoría? Hay una hipótesis sobre un paso cercano a Marte. Como hemos aprendido sobre la resonancia orbital, todos los que tenéis algún conocimiento musical entendéis qué es la resonancia, o si sois ingenieros eléctricos, qué es la resonancia. Las órbitas también resuenan. Las cosas que están en órbita y cerca unas de otras pasan energía. Y la Tierra y Marte, se supone, estaban originalmente en órbitas resonantes. La Tierra en 360 días. Órbita y Marte en una órbita de 720 días y en resonancia. Sin embargo, cada 108 años, tendrían un paso cercano. Por la geometría, el paso siempre se produciría el 25 de octubre o el 15 de marzo. Perdón, marzo, lo olvidé. Haré trampa. Tendré que mirar mi diagrama. Me olvidé. Pero el punto es que si sucediera, siempre sucedería en la misma época del año, porque ahí es donde las órbitas se cruzaban y se acercaban unas a otras. Pero si ambos estuvieran en el lugar correcto en el que pasaran cerca uno del otro, habría una transferencia de energía. ¿Y qué es interesante? Lo bueno de este modelo es que daría cuenta de eventos catastróficos en varias ocasiones, de hecho, 7 de ellas en la historia. Aparentemente en el año 701 AC, para entonces se estabilizaron hasta donde se encuentran actualmente sus órbitas. Déjame ser claro cuando te muestro el diagrama. Entonces tenemos a la Tierra en una órbita elíptica alrededor del Sol en la pantalla. Tienes a Marte en una órbita elíptica. Cruzarían. Ahora, Tierra 360, Marte 720. Ahora, el 20 o 21 de marzo, aproximadamente, si pasaran cerca el uno del otro en primavera, eso sería después de que ambos han pasado el Sol. Entonces es justo después del perihelio. Ese es el momento en el que estás más cerca del Sol. Y uno ganaría y uno perdería. Si, por el contrario, pasan en otoño, la otra vez que las órbitas están cerca una de otra es en otoño el 25 de octubre y Marte vendría desde afuera, pasaría detrás de la Tierra perdería energía y Marte lo ganaría. Entonces, cada vez que pasaba un avión, había una transferencia. Cuando finalmente llegas a la séptima vez que sabemos que esto sucedió, la última vez que sucedió, se estabilizan de modo que la Tierra para entonces había recuperado 5 días y cuarto, y Marte habrá perdido casi 40 días, bueno, unos 13 y unos 33 días a las órbitas que tienen hoy.
Ahora, usted dice que eso suena bastante descabellado, es una conjetura interesante y demás, pero la idea de que Marte estuvo tan cerca de la Tierra molesta a mucha gente. Es sorprendente descubrir que esta teoría, que ha modelado en gran medida, y que ha recibido algunas publicaciones interesantes, parece estar validada por, entre todas las personas. Jonathan Swift. ¿Cuántos de vosotros habéis leído alguna vez Los viajes de Gálaga? O al menos estás familiarizado con ello, ¿verdad? Bueno, Jonathan Swift fue un satírico político irlandés. Y la antología de los viajes de Gálaga eran ensayos o historias que pretendían burlarse de algunos temas políticos de aquella época. Lo hemos perdido hoy porque no estamos familiarizados con este contexto. Pero déjame retroceder, darte algo de tecnología. Los primeros telescopios, todos sabéis que Galileo inventó el telescopio en 1610. Y con él descubrió las 4 lunas de Júpiter y los anillos de Saturno, que se pueden ver a través de en realidad, unos buenos binoculares, si sabes cómo hacerlo. En 1781, Herschel descubrió Urano. La tecnología está mejorando hasta aquí. 1787, Herschel descubre las 2 lunas de Urano. En 1789 descubrió 2 lunas más de Urano. En 1846, Lyell descubrió Neptuno y una de sus lunas. En 1877, Asif Hall, utilizando un nuevo telescopio en el Observatorio Naval de Estados Unidos, descubre las 2 lunas de Marte. Y su historia astronómica. Porque aquí estamos, ya sabes, en 1877, llámalo, ya sabes, casi, bueno, son 2 siglos después de la historia del telescopio aquí. Nadie sabía eso. Marte tenía lunas. ¿Por qué? Porque las lunas tienen solo unos 13 kilómetros de diámetro y son casi negras. Tienen una reflectividad, un albedo inferior al 3%. Pero allí su historia. Con esos antecedentes, y los nombró por cierto, Daimas y Phobos, miedo y pánico. Parecía apropiado para Marte, fuera de guerra, ¿ven? Es interesante que Daimas tenga un periodo de aproximadamente 30 horas y 18 minutos. Es casi sincrónico con Marte, lo cual es interesante. Phobos es lo único en el sistema solar que gira hacia atrás. Gira hacia el este, no hacia el oeste. Tiene un periodo de 7 horas y 39 minutos. Tiene solo 8 millas de diámetro, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con